Pues hola, muy buenas tardes a todos, espero estén muy bien. Les doy la bienvenida a este webinar una vez más impartido por la consultora Abelar y Castillo y promocionado por IDC. Soy Rebeca Solano y el día de hoy me acompaña José María Abelar en este espacio porque juntos les vamos a platicar acerca de las inspecciones y multas que la Secretaría de Trabajo realiza a los centros de trabajo en toda la República Mexicana. Y bueno, muchos ya conocen a José María, es licenciado en Relaciones Industriales y en Derecho. Está especializado en Derecho Laboral, Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Cuenta con certificaciones de Master Coach y ahora es director general de la firma de consultoría Abelar y Castillo, Consultores Asociados, misma que está impartiendo este webinar. ¿Cómo estás, José María? Un gusto volver a tenerte aquí y estar compartiendo foro contigo. El gusto es mío, Rebeca. Siempre es un privilegio estar aquí compartiendo el escenario junto contigo, con nuestros amigos de IDC que nos ayudan con la plataforma y nos dan el apoyo del patrocinio y claro, principalmente con toda nuestra audiencia que se conecta aquí con nosotros. Y como menciona Rebeca, precisamente vamos a tener una charla sobre el aspecto de multas, recargos y qué hacer y cuáles son las perspectivas desde el punto de vista empresarial que hay que hacer. Y si me permiten presentar a Rebeca, Rebeca ya tiene algún tiempo conmigo trabajando, hemos estado haciendo diferentes proyectos. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, experta en el desarrollo y aplicación de proyectos, principalmente con foco en materia social y de equidad e integridad, ¿no? Entonces, Rebeca, bienvenida seas entonces. Gracias, José María. Todo un gusto y muchas gracias por la introducción. Oye, pues solo le quiero hacer saber a la gente, bueno, primero agradecerles a todos por conectarse y también que como en todos nuestros webinars vamos a dejar 10 a 15 minutos al final de toda esta charla para poder contestar preguntas que ustedes van a tener. Entonces les pido que las manden. Aquí en la aplicación tenemos una caja que está como Q&A, Questions and Answers, preguntas y respuestas. Entonces ahí directamente les pido que manden las preguntas y vamos a tratar de contestar las más que podamos de acuerdo al tiempo. Entonces vamos a arrancarlos, ¿te parece, José María? Me encanta la idea. Súper. Bueno, a ver, mira, en los webinars pasados hemos estado platicando de los cambios que la reforma laboral ha traído al panorama nacional. Y Sí. para toda la gente que nos escucha, pues yo creo que es importante compartirles una vez más que la esencia de estos cambios es promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, con seguridad social y sin ningún tipo de discriminación. La realidad es que actualmente en México estamos viviendo una crisis que yo les podría decir que desde antes de que llegara el coronavirus presenciábamos crisis económica, política e incluso social, pero a partir de la pandemia la crisis económica estalla. Hoy tenemos tasas de desempleo muy altas, ingreso laboral insuficiente, trabajo informal en aumento, otro tipo de problemas que al final nos llevan a una precariedad laboral. Entonces, yo les diría que es por todo esto que es importante conocer y aplicar las condiciones convenientes para que el empleado, la empresa y todo ente laboral pueda tener un desarrollo consciente y óptimo. Entonces, el día de hoy, específicamente, nos vamos a referir a la parte de inspecciones y multas de la Secretaría de Trabajo. ¿Te parece bien, José María? Me encanta la Entonces, idea. me gustaría que nos empezaras platicando, pues, sé que lo hemos tocado ya en varios webinars, pero ¿cuáles son las prioridades de la reforma laboral? ¿En qué le está poniendo ojo la Secretaría de Trabajo para de ahí poder vincularnos con las multas y las inspecciones? Sí, mira, Rebe, con mucho gusto. Uno de los elementos principales que detonan la reforma que hacía falta ineludiblemente para actualizar nuestros marcos legales laborales, que son las reglas del juego, en donde todos los empleadores públicos y privados debemos de manejarnos para cuidar que el entorno laboral sea sano, propicie el desarrollo y que también permite el crecimiento de las empresas. Entonces, esto se siembra ya de algunos años atrás, pero se detona con algunas prioridades que establece el mismísimo Tratado de Libre Comercio, que es un detonador que empuja y forza algunos aspectos favorables para mejores entornos, muy sanos en cuanto a equidad, en cuanto a cuidar alguna serie de abusos que preocupan primariamente a los Estados Unidos, a Canadá, que son obviamente nuestro vínculo comercial del Tratado de Libre Comercio, pero que también a las autoridades mexicanas pues interesa que tengamos el cuidado en estos rubros, de lo que vamos a platicar muy someramente. Hay tres cambios esenciales que se gestan en materia del plan o programa de la Cuarta Transformación
para la Secretaría del Trabajo y que son los targets que está llevando a cabo la Secretaría a cargo de Luisa María Alcalde. Si quieren poner por ahí, traigo una presentacioncita, la hemos compartido en otras ocasiones, pero quisiera utilizarla como apoyo para avanzar un poco en la conversación. Uno de los 3 elementos esenciales que se enfoca esta reforma laboral habla de la impartición de justicia, que es un cambio esencial que tiene la estructura, dejando de depender del Poder Ejecutivo y ahora va a depender del Poder Judicial, toda la administración de justicia en materia laboral, el cual es un evento significativo y tiene algunas diferencias y cambios estructurales en el proceso, en las formas, que son permitirle que sea más dinámico, más expedito y que dé mayor agilidad a la impartición de justicia en este terreno. El segundo tiene que ver con forzar a que el papel de la autoridad sea un regulador más activo en materia de democracia sindical hacia adentro de la estructura de los sindicatos, pero principalmente a las facultades, derechos que tiene el trabajador en su representación. ¿Sí? Y que, claro, evidentemente va a poder ejercer ahora con una nueva matiz al tenor de esta nueva ley. Y obviamente la construcción del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que van a tener una labor de control, de administración, de supervisión, no nada más de los aspectos internos del sindicato, sino también de los contratos colectivos y un componente relevante que tiene que ver con la conciliación en materia de los juicios individuales. A la sombrilla de todos estos cambios se gestan una serie de prioridades o principios que sigue la Secretaría del Trabajo, los cuales son un marco relevante y que conforme desarrollemos esta conversación, Rebeca, vamos a poder ver cómo se impactan estas prioridades, cómo impactan el sustancial cambio que tiene la administración de la supervisión en el cumplimiento de las leyes y normas laborales a todas las empresas, ¿sí? A partir de este cambio, ¿sí? Primeramente tienes algo que es a dar a notar, ¿sí? La prevención y autocumplimiento de las leyes por parte de todas las empresas en mecanismos tecnológicos. Es decir, lo que las empresas ahora van a tener que hacer es, en vez de ir y llevar los papeles a que te los sellen y si te hacen algún requerimiento, atenderlos, no, aquí es, te abro el portal para que tú, siguiendo ciertos lineamientos de registro, subas en qué medida das cumplimiento a todos los aspectos que tanto normas como leyes federales están requiriendo por parte de la autoridad laboral para cada empresa en materia de cumplimiento de estas leyes. Entonces, uno va a tener que declarar en estos portales, ¿sí? Todo lo que hace y cómo lo hace. Entonces, tiene un elemento sustancial ahí que ahorita vamos a platicar. Obviamente, la capacitación y desarrollo, no nada más para el trabajador, sino también para el empresario, sobre cuáles son las obligaciones, cómo cumplir los mensajes y actualización fehaciente, que es relevante. Y aquí debo decirte que la Secretaría a cargo de Luisa ha hecho un extraordinario trabajo en materia de didáctica, todos los materiales están disponibles, hay una visibilidad muy amplia, no nada más en materia de entrenamiento, sino de qué está haciendo, cómo lo está haciendo, cuáles son las prioridades, cuál es el tipo de comunicación que representa significativo en torno al plan estratégico de la Secretaría y una serie de variables adicionales que son importantes poder consultar. Claro, ahorita nos estamos centrando en el uso óptimo de la tecnología. Claro. ¿Cierto? Y pero a ver. Sí han hecho un gran trabajo. Pero a ver, José María, dime, porque lo que yo tengo entendido es que en esta plataforma hay una base de datos que 3 entes gubernamentales sustentan, ¿no? Que sería la Secretaría de Trabajo, el IMSS y el SAT. Entonces, claro. ¿Cómo está esa parte? Y si me permites poner en contexto esto no es nuevo, esto ya es algo que se gesta y por ahí dentro de las prioridades menciona puntualmente la extinción de la subcontratación abusiva, es decir, los outsourcings que en algún momento
al tenor del periodo presidencial anterior, se les autorizó este modelo muy necesario para las empresas, pero que a consecuencia de un descuido en los protocolos de seguimiento incurrieron en una serie de abusos significativos, no nada más en materia laboral, sino del seguro social y también evasión de impuestos. Esto generó en su momento que el Estado formara una fuerza de tarea mancomunada por estas tres instituciones para cazar a los evasores fiscales, para reducir el ocultamiento de datos para cuestiones de pagar al 100% los compromisos del Seguro Social y algunas otras violaciones en materia laboral que se estuvieron generando. Y lo que sucede en ese entonces es que esta fuerza de tarea se automatiza, mejora su tecnología y generan bases de datos compartidas, las cuales las tres instituciones consultan para poder identificar posibles violaciones, inicialmente focalizadas a este modelo de trabajo, ¿sí? Pero posteriormente esta estructura está ya disponible para el proceso de inspección de las tres autoridades. El segundo componente tiene que ver en la forma en cómo se llevan a cabo las inspecciones. Y a lo mejor no te ha tocado verlo a ti, pero a mí, que ya tengo algunas horitas de vuelo, entramos en un territorio en el cual se ven cambios significativos en las formas en cómo se llevaban a cabo antes las inspecciones y se llevan ahora. Ok. Adri, ¿nos puedes ayudar quitando la presentación, por favor? Ahorita creo que ya no la vamos a utilizar. Gracias. José María, a ver, en esa parte quiero que nos vayamos pasito a pasito para que toda la gente como yo, que no somos expertos en el tema, podamos ir entendiendo muchísimo mejor. Hablamos de esta plataforma tecnológica, como dices, no es nueva. Toda empresa registrada tiene que hacer su autodeterminación en esa plataforma, haciendo la justificación de lo que la Secretaría de Trabajo le pide. Ahora, tú estás metiendo un tema muy específico, cómo eran antes las inspecciones y cómo van a ser ahora. Entonces, ahora que estos tres organismos gubernamentales o entes, que es el SAT y te digo el IMSS y la ST, ¿cómo va a estar funcionando? ¿Cuál es la peligrosidad de que estos tres entes compartan una base de datos? Sí, y déjame simplemente refrasear un detalle. Puede ser peligrosidad, pero yo preferiría que lo observemos como asegurar el cumplimiento de las leyes, lo cual es obligación de todo empresario, ¿sí? Y aquí viene un cambio significativo que es parte de lo que hemos estado platicando en todos los seminarios, ¿sí? El eje esencial es no suponer que soy un violador de leyes y no cumplo las reglas como principio, aunque existen datos fehacientes sobre ello por la laxedad del seguimiento que tenía el Estado mexicano en materia de normas laborales y no nada más por desidia, sino simplemente por capacidad de infraestructura. Y por ahí quiero empezar. Mira, tenemos por ahí un crecimiento que se gesta desde principios de este año, desde el año pasado, en donde hay una expansión significativa del 25% de la población de los inspectores federales a nivel nacional, ¿sí? Que son quienes van a encargarse de ejecutar esta tarea de verificar aquello que se detecte como incumplimiento por parte de las empresas. Entonces, tienes por un lado una base de datos compartida que se gestó en el pasado y una estructura de inspectoría que tiene nuevas capacidades. Simplemente son más inspectores ahora y con una preparación muy distinta, más profesional, utilizando herramientas tecnológicas que le van a facultar al inspector desarrollar su trabajo más puntual y más eficientemente. Y obviamente conectar con las otras dos entidades, que es el Seguro Social, el Infonavit y obviamente el SAT, ¿sí? Para poder validar y revisar que la empresa en cuestión esté cumpliendo con su normatividad. Y aquí sí, permíteme dejar un par de asuntos claros. Por ahí tengo unas slides relacionadas a los inspectores. Si quisiera, Adriana, porfa, compartirlas para darles un dato técnico simple. A veces estas informaciones técnicas son visuales o necesarias. Entonces, si me pones la slide
Siguiente, por favor. Esa mera. Ahí estamos hablando y se nota muy claramente, ¿sí? ¿Cuál es el incremento que tenemos en la estructura de la supervisión? Aunque están enfocados en ese momento los artículos para la cuestión de los contratos colectivos, claramente se nota un 25% de incremento en la población de inspectores a nivel federal. No así los locales, pero sí los inspectores federales. ¿Y por qué es importante mencionar este punto? Sí, nada más era para tocar este punto, si quieren retirar la presentación. Pero uno de los elementos importantes que tiene esto es que, como decía yo, en el pasado, yo me acuerdo, llegaba el inspector con un oficio que sesgaba la inspección, limitándola a lo que indicaba el oficio. Podría ser recipientes sujetos a presión, podía ser revisar condiciones generales de pago, algunos aspectos, pero limitando el foco de la inspección, no pudiendo esparcirse fuera de a lo que venía definido el oficio. Desde el año pasado, ya inclusive de finales del antepasado, ¿sí? El inspector que se presenta puede o no traer un oficio, ¿sí? Debe de identificarse y solicitar la presencia del representante legal de la instalación de la empresa, ¿sí? Para poder desahogar la inspección, dando tiempo a que se presente, pero una vez que se da el inicio a la inspección, ellos pueden abrir la inspección a cualquier territorio dentro de la materia laboral que juzgue el inspector pertinente validar. Primer caso. El segundo elemento es que trabajan en conjunto como equipo, tanto el inspector de la Secretaría del Trabajo como el del Seguro Social y del SAT. ¿Cómo es eso? ¿Llegan los tres? No, 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 no. Digamos que nuestro inspector de la Secretaría del Trabajo llega, se presenta, se identifica, empieza a revisar los recibos de pago y detecta de una manera muy general una irregularidad en el número de empleados que están declarándose como pagadores o beneficiarios del recibo de pago en materia de sueldos. Y entonces no encuentra que el descuento del Seguro Social sea coincidente a lo que debiera de ser, para lo cual está ya informado y preparado. Por lo tanto, al día siguiente se aparece también el inspector del Seguro Social. Y resulta que en ese mismo recibo que revisó el inspector, había una anomalía en cuanto al monto estimado de pago del ISPT que corresponde a la Secretaría del SAT. Entonces, también los llama. Te llegó también, ellos informaron y al día siguiente también tienes a los tres inspectores, cada uno revisando la materia de su naturaleza. Por lo tanto, tienes al inspector de la Secretaría revisando el cumplimiento de leyes y normas laborales, al del Seguro Social revisando el cumplimiento de la normatividad correspondiente al Seguro Social y el del SAT revisando todo aquello que tenga que ver con aspectos tributarios. ¿Hasta dónde se pueden extender? Eso depende del criterio del inspector. Por lo tanto, la agilidad con la que se desarrolla este proceso es completamente distinto a cómo se desarrollaba. Yo te podría decir en mi época en la que llegaban con su papelito y tenían que pedir una máquina de escribir. Ya después empezaron a llegar con sus formatos electrónicos y hoy día todo lo hacen sistemáticamente. Antes de terminar, te piden la validación y ya lo tienen arriba en la plataforma de su sede, lo cual es una mecánica realmente rápida. Ahora, al tenor de estas circunstancias, ¿sí?, se adicionan otros protocolos en la supervisión y si me permites voy a ir tocando parte por parte. Como mencionaba hace un momento, el detonador de los abusos por parte de las empresas de outsourcing no quiere decir que todo sea malo, al contrario, hay empresas que es un servicio necesario y dan cumplimiento a sus obligaciones como debe de ser. No todos han abusado, pero hubo un abuso realmente obvio y absurdo en materia de este modelo de trabajo y entonces se generó una capacidad de reacción significativamente fuerte por parte de las autoridades. Y entonces, en consecuencia de ello, aumentan los inspectores y las normas y las leyes se han visto modificadas en la reforma laboral, cambiando las reglas del partido. Y adicional a esto, le piden a la empresa que ya no va a ser que ellos vayan y se registren a la Secretaría del Trabajo o le pida a la Secretaría del Trabajo que le
aclare su situación a través de un oficio que a lo mejor te llega, a lo mejor no te llega. Digo, hay muchas compañías que nunca han visto un inspector simplemente por las dimensiones que tiene el país. Al tú iniciar estos protocolos automatizados en bases de datos y pedirle a la empresa que se autodetermine en una plataforma electrónica, lo que está sucediendo es un proceso completamente distinto. En primer lugar, al tú autodeterminarte, ¿sí? Llenas tus datos, ¿sí? En una base de datos que pertenece a la Secretaría del Trabajo. Y ahí vas a poner todo lo que decides qué es lo que debes de poner, la sube un representante legal y debe de estar aceptada a esta, de tal manera que se valida que quien subió los datos está capacitado para representar el dicho de la empresa en este evento. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, a partir de ese momento, la información que tiene la Secretaría del Trabajo se puede corroborar tanto con la del SAT como la del Seguro Social. Quiere decir que si el empresario, en su intención no muy sana de declarar algo que no es cierto, por ejemplo, decir, yo nada más tengo 5 trabajadores a la Secretaría del Trabajo y resulta que en el Seguro Social tiene pagándoles 10 trabajadores, hay una inconsistencia. Tal vez lo hizo con mala intención, tal vez lo hizo por una omisión, tal vez es una circunstancia de que en el momento en el que pagó eran 10, pero ahora que se cargan los datos son solo 5 y es perfectamente transparente. Pero le va a aparecer a la El Secretaría inspector, ajá. inconsistencia. Esto no es multa inmediata, ¿o sí? No, claro que no, pero es una inconsistencia de análisis de datos. Quiere decir que tú dijiste que tenías 5 cuando la otra base de datos dice que tienes 10. Consecuencia por la cual, ¿qué crees? Se levanta un red flag automático Bandera roja, claro. y creo que es momento de que te vayan a revisar. Y obviamente te van a pedir una cita, que hagas la aclaratoria o te va a ir a buscar el inspector de la Secretaría del Trabajo, ya sabiendo que allá hay una inconsistencia, pero a lo mejor decide revisar algo más. Y te llega el inspector y te empieza a revisar. ¿Sí? Okay. Pero ¿qué tal si además encontraron que los montos pagados por PTU, por reparto de utilidades, no son consistentes con lo que declara en Hacienda la misma empresa? Le ¿Sí? Y van sumando. con los descuentos del SAT y con el número de trabajadores activos que tú declaraste. ¿Sí? Entonces, empieza a haber un cruzado de información que ya no hace la secretaria sentada papel contra papel, todo lo hacen analistas a través de interacciones automatizadas de grandes volúmenes de datos. Entonces, ahí tienes un primer protocolo de filtro para detectar inconsistencias. El segundo elemento que tienes aquí es que te creció el universo. Es decir, antes, solo los que voluntariamente se autodeclaraban o eran evidentemente detectables aparecían en los radares de la Secretaría. Hoy día, todos se van a ir a autodeclarar ahí, por lo tanto aparecen en el radar empresas que a lo mejor no sabían que existieran. Pero lo más interesante es que si yo tengo cerca de 2 millones de compañías existentes y registradas de diferentes naturalezas, y solo se registran en mi portal 100, hay 1 millón de empresas que voy a ir a investigar en dónde están. ¿Y cómo sé que existen y que yo los tengo, pero que sí existen? Porque yo corroboro contra el Seguro Social, pero también contra el SAT, la existencia de estas compañías. Y todo esto lo hago en el background, atrás de bambalinas, a través de análisis electrónicos. Por lo tanto, yo puedo detectar a todas las empresas que hay registradas ante la ley y a esas empresas descubrir si presentaron su declaración o no. Por lo tanto, ya sé que existes. Y aquellas que existen pero no se declararon, pues vale la pena que los vaya a investigar y preguntarles, pues, ¿por qué no lo hicieron? ¿De acuerdo? Y ahí puede Oye, aparecer otro tipo de eventos. Sí, dime, Rebe. y si ahorita nos vamos directamente con las multas, o sea, porque yo, como digo, creo que
al principio usé la palabra de peligrosidad y creo que es muy, muy bueno el punto que tú mencionas y muy válido de toda la gente que nos escucha. Esto no es para poner miedo, esto no es para decirles como, va a llegar aquí el gobierno y los va a sancionar. Simplemente es decirles como, tenemos todas las herramientas para hacerlo bien. Hay que hacerlo bien antes de que llegue situaciones como estas, que ahorita vamos a hablar de las multas que vienen en números muy elevados y la verdad es que cuando yo las vi y lo platicamos tú y yo en otro momento, yo me quedé impactada, ¿no? Entonces yo creo que la verdad el público también lo va a estar. Pero, pero sí, o sea, una vez más, la esencia de este cambio, de esta reforma laboral, es crear un ambiente de trabajo sano y pues hacer que México prospere en el aspecto laboral. Entonces quiero que eso nunca lo quitemos de la mesa, que sea siempre un tema y una idea que se tenga presente, ¿vale? Y Pero si me permites, aludiendo a tu comentario, vamos a platicar un poquito de las multas. Y por ahí tengo alguna presentación, si me quieren poner en la pantalla el aspecto de las multas. Y las multas tienen un cambio significativo en su base de cálculo. En primer lugar, en el pasado se calculaban con base a los salarios mínimos. Tomando en cuenta que ya el gobierno en alguna forma planeaba utilizar el salario mínimo, ¿sí?, para darle incrementos y hacer una ecualización en cuanto a las demandas de los países Norteamérica y Canadá en materia de libre comercio, solicitando incrementos de equidad significativamente fuertes, como el 20% del año pasado. Si se siguiera utilizando el salario mínimo para estos elementos, hubiéramos tenido un impacto mucho más fuerte en los incrementos, porque además, pues, intuitivamente las compañías y diferentes sectores económicos del país empezaron a utilizar el salario mínimo como base de cálculo. En consecuencia tal, pudiera haber detonado inclusive factores inflacionarios. Por lo tanto, desarrollan una métrica diferente para cálculo que se llama UMA, ¿sí?, que es la unidad de medida y actualización determinada por el INEGI, que va a tener un valor de 86.88 hoy día, ¿sí?, que es la unidad con la cual se van a calcular todas multas y recargos utilizando este parámetro. Y si me quieren adelantar, por favor, a la siguiente slide, ahí es simplemente un ejemplo de cuáles son el tipo básico de las principales multas, y si me permites voy a referir rápidamente algunas de ellas. Por ejemplo, tú tienes en el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo las definiciones, ¿sí?, que corresponden a los tipos de jornadas de trabajo y sus máximos: 8 horas diarias en la diurna, 7.5 en la mixta, 7 en la nocturna, y el cruzar estos límites tiene en consecuencia una multa que puede ir de 50 UMAS hasta 250 UMAS. Entonces, rápidamente hacemos la multiplicación de los 83 y centavos que tenemos por ahí. Nos puede dar de 4,344 hasta 21,700 pesos. No es tan grave, es un monto que ya existía razonablemente en este parámetro y no tiene un cambio significativo. Lo mismo sucede con el día del descanso obligatorio, que debe ser el séptimo día, por cada 6 se da uno, y debe ser el domingo, y el pago de la prima vacacional, etcétera, etcétera, prima dominical, etcétera, etcétera. Todos estos elementos están ahí referidos en la presentación, y la violación de ellos tiene este parámetro. Pero, ¿qué crees? Tenemos un escalamiento en otro grupo de elementos de la normatividad, como por ejemplo el contrato de trabajo individual. En el contrato de trabajo individual deben existir, a diferencia del pasado, una serie de elementos, como es la declaratoria del trabajador de cuáles son sus beneficiarios en caso de fallecimiento. Si este elemento no se encuentra en los contratos individuales de trabajo, puede recibirse una multa, pero la multa no está en la misma proporción de las anteriores que mencioné. Aquí inicia de 50 UMAS la sanción hasta 5,000, lo cual quiere decir que va la multa de los mismos 4,344, pero puede escalar hasta 434,000 pesos. Lo mismo sucede en lo que tiene que ver con el pago de PTU, seguridad y salud, es decir, que no pagues tus beneficios al Seguro Social, ¿sí?, que se volvieron elementos de gravedad, derivado en primer lugar que son foco dentro del Tratado de Libre Comercio, que están dentro de las reformas laborales como prioridades a corregir en la conducta de los empresarios. Por lo tanto,
en una inspección solo de la Secretaría del Trabajo, en donde agarren 3 infracciones, estás hablando de cantidades que evidentemente, ¿sí? 1,5 millones. Casi 1,5 millones. Ese casi 1,5 millones, yo te diría que a lo mejor una empresa que tiene un margen de utilidades general anual de $200 millones, pues le hace todavía lo que el viento a Juárez, ¿no? O sea, Claro, ninguna empresa tiene destinado o guardado dinero para multas. claro, pero aún así lo pueden sobrevivir, a pesar de que estamos en una época de una crisis como nunca la habíamos vivido. Pero acuérdate que ampliamos nuestra base de empresas. Ahora, todas las empresas están en el radar y son visibles. Empresas es cualquier compañía que contrata personas ante los ojos de la Ley Federal del Trabajo, consecuencia por la cual hasta la miscelánea de la esquina es sujeto de este tipo de inspecciones y de este tipo de multas, consecuencia que te puede dar que a la miscelánea de la esquina le pescan 3 asuntos, simplemente no tenía el contrato individual de trabajo actualizado de sus 2 trabajadores, el salario lo pagan con una diferencia en cuanto al mínimo actualizado y resulta que no lo tenían actualizado y le pagaban menos al trabajador de lo que deberían dar y no generan su protocolo correctamente de pago de utilidades y los amigos de la miscelánea de Doña Chona se ganaron casi 1,5 millones de pesos en multas. Y quiebran, porque es justamente lo que yo te quería comentar. ¿Cuánto porcentaje de pymes tenemos en México? A ver, una empresa pequeña que está aquí al lado, que tiene 5 empleados, como dices, el contrato de trabajo no lo tiene bien hecho, presentado, lo quiebras con tan solo 1 millón de pesos. Claro, y digamos que la autoridad no busca como intención este evento, más aún así, déjame hacerte una observación interesante. La semana pasada salió en las noticias que nosotros compartimos y analizamos un elemento crítico funcional. En el SAT declara que tiene un 30% de incremento en su recaudación fiscal gracias al resultado que está teniendo la inspección fiscal que hoy día realiza bajo estas metodologías el SAT. ¿Sí? ¿Y tú Quiere crees que el gobierno va a dejar de hacerlo? 30% más de lo estimado gracias a las multas. Ojo, ¿tú crees que lo van a dejar de hacer? Claro Ok, que no. y eso fue en el SAT. ¿No crees que la Secretaría del Trabajo, con un déficit en sus presupuestos como los hay ahorita, desde los incrementos de los inspectores ya traían un sobreprecio del veintitantos, 26%, y todas las cosas que están haciendo requieren del dinero para poderse autofinanciar? Ahí hay una fuente de ingresos no percibido por parte del Estado en estos modelos de inspectoría. Ahora, no quiero abrir un capítulo de pánico sobre este escenario. Como bien lo mencionas, Rebeca, el realizar o el subrayar las consecuencias que los incumplimientos pueden llegar a tener para cualquier compañía no es algo que debamos presupuestar, ni es una conducta que como empresa debemos buscar el estar viendo de qué manera violamos las leyes para no cumplirlas, ¿sí? Porque no somos criminales. Al contrario, en muchas ocasiones es la falta del conocimiento de qué hacer y cómo hacer lo que nos lleva a errores en la administración de nuestra gente. Y si a esto le agravas con la reforma laboral, con cambios tan sustanciales, abre una vulnerabilidad para todos los empleadores. Pero el principio fundamental debe de ser, y más en una época como esta, abrir una empatía, establecer un vínculo de confianza entre el liderazgo de la empresa con los trabajadores, abrir vínculos de comunicación y confianza que les permita y que nos permita a todos los empresarios tener la solvencia suficiente, no nada más para poder abrir las puertas ahora que se reinician labores después de 4 meses de crisis, de cerrar, de no poder abrir por la pandemia, sino que se agravan las condiciones de operación derivado a medidas que tengo que implementar para cuidar a mis trabajadores, para cuidarme a mí y a toda la gente que rodea mi nicho familiar, que es una empresa. Y además de todo, tengo que cumplir las leyes. ¿Qué crees? Sí, porque el espíritu de estas leyes es que las condiciones de trabajo sean más sanas,
¿sí? Que todos estemos en el mismo barco, hablando de empresario y trabajadores, cuidándonos unos a otros para salir adelante juntos. El gobierno no está para darle a la empresa regalitos y pueda mantenerse. Ese no es el fin del Estado. Sí, el fin del Estado es normar, establecer principios judiciales, jurídicos que le den estabilidad legal, ¿sí? Saber a qué atenerse con reglas claras y propiciar que las leyes se ejecuten como dijimos que debieran de ser. Claro, y Es, poder competir con reglas justas. claro, pero esas son nuestras leyes. Pero aquí el punto es que es el empresario y nosotros mismos quienes debemos de cuidarnos, buscar las alternativas y salir adelante. Y estas reglas del juego están para cuidarnos mejor. Yo te puedo decir que la mayoría de los empleadores pueden fácilmente, bajo este principio, juntos, trabajando el empleado con el empresario, lograr que los mínimos que establecen las leyes se cumplan. Yo recuerdo haber revisado algunas compañías y parte de los servicios que brindamos nosotros es asesorar a las empresas para que cumplan con estos mínimos, decirles qué les hace falta para que lo implementen y lo hagan. El costo general que te pudiera ascender cualquier proceso de estos no te excede de 100,000 pesos si tú quieres. ¿Sí? Hablando así como, uy, qué caro. ¿Sí? Bueno, que te sale más barato si te salvas por cuántas multas. De una sola situación en donde te detecten una violación de lo mismo, 4 veces más, solo una. Por lo tanto, es financieramente bobo pensar no hacerlo. No nada más porque el riesgo de que me van a venir a sonar en la trompa con una multa de 1,500,000 por incumplir 3 aspectos de leyes y normas, sino porque el principio para salir adelante de la crisis es que yo me cuide, que yo cuide a mis trabajadores, que ellos me ayuden y nos ayudemos todos a mantener la fuente de trabajo, a abrirnos nuevas oportunidades, a capitalizar lugares donde yo puedo encontrar recursos que no los tenía antes y que ahora voy a tener gracias a que mis trabajadores juntos conmigo vamos a lograr nuevas oportunidades. Y Oye, ese José María, es el espíritu de estas leyes. sí, perdón que te interrumpa, pero ahorita mencionaba la parte del conocimiento, la ayuda, y creo que se publicaron, estoy segura más bien, unos instructivos en la parte del Tratado de Libre Comercio para ciertas industrias que menciona el tratado, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, bueno, para la gente que nos está escuchando, estos instructivos ayuda a los inspectores cuando van a hacer la inspección para saber qué es lo que ellos tienen que checar, pero también la empresa los puede utilizar. ¿En qué me van a checar? Y yo estar preparado. Pero no sé, la pregunta que yo te quiero hacer es que creo que no todas las industrias están bien especificadas en esos instructivos. Entonces, ¿qué pasa si mi empresa no está en una de esas industrias específicamente? ¿Qué debo hacer? Ok, y déjame refrasear nada más el detalle. Efectivamente, la Secretaría del Trabajo ha elaborado instructivos para estos inspectores que van a ir a determinado giro industrial, obviamente dando prioridad a algunas de las industrias que están nominadas en el Tratado de Libre Comercio, pero la intención de la Secretaría del Trabajo es cubrirlas a todos los modelos de industria y comercio para que puedan tener un instructivo específico cada quien. En el Inter hay algunos que todavía no están desarrollados y yo los he revisado y la verdad es que están muy padres, están muy bien hechos, le permiten al instructor tener mucha claridad sobre qué tipo de cosas debe de buscar en cada uno de los tipos de industrias distintos a los cuales debe en algún momento llevar a cabo una inspección. Pero la parte útil para el empresario es que esos instructivos no son lo escondido con lo que por la espalda vaya a llegar a ponerte una puñalada sin que te des cuenta. Están disponibles para todos. ¿Por qué? Porque la intención no es jugar por la espalda y a ver a quién me madrugo con estas nuevas leyes y te agarré descuidado y está el policía parado atrás del semáforo para esperar a ver quién se lo pasa. No, no. Están disponibles para los empresarios y para los trabajadores, de tal manera que lo podemos ver. Sabemos cuáles son las leyes, sabemos cuáles son las normas, pero también conocemos qué tipo de prioridades son las que en una auditoría se debe de buscar, en una inspección se van a buscar para que yo cumpla con ellos en la forma en la que la Secretaría lo requiere ver.
Porque en algunos casos, y me sucede con mucha frecuencia, la empresa cumple con la actividad, sí la realiza, pero no genera las evidencias documentales necesarias para poder probar claramente que sí ejecuta la tarea. Y esto es igual de importante entre hacerlo y no hacerlo ante los ojos de la ley. Por lo tanto, el generar estas constancias de manera tal que sean reconocibles por el inspector como un sí al cumplimiento, ¿sí? Se vuelve importante. Y entonces, ¿cómo lo cumplo? Puede haber 10,000 criterios. Para eso está el instructivo de la Secretaría del Trabajo, en donde te va a decir, para evidenciar que se ha realizado una capacitación en materia de no al acoso sexual, tienes que buscar este tipo de documentación. Por lo tanto, la empresa ya sabe cuáles son los parámetros que debe de seguir para documentar la evidencia cuando da este tipo de entrenamientos a sus colaboradores. ¿Sí me expliqué? Sí, Así totalmente. de soporte es. Por lo tanto, no es una cacería de brujas matrera para ver a quién agarro descuidado y cobrarle a la mala. No, no, están poniendo las reglas del juego totalmente transparentes, no nada más para sí mismos y su infraestructura y hacer un trabajo bien profesional como lo está haciendo toda la Secretaría al seno de Luisa María, sino lo están haciendo también para que el trabajador esté bien informado de cuáles son sus derechos, sus obligaciones, las capacidades de que tiene y qué debe de fijarse en el patrón, pero también el patrón puede fijarse y ver qué es lo que debe de documentar, cómo lo debe transmitir, qué evidencias debe de lograr para quedar transparente y en una forma consistente, demostrable. Estos son elementos sustanciales de el espíritu de las nuevas leyes al tenor de la reforma y del plan de gobierno de este periodo sexenal, lo cual es muy loable, es válido, ¿sí? Porque no lo están haciendo de mala leche, al contrario, están seteando condiciones de mejora, pero obviamente como patrones debemos de cumplir lo que establece la ley, ¿sí? Y cumplirlo no es tan complicado, en realidad no es tan complicado, No, ¿sí? claro. Y déjame, no quiero generalizar, yo sé que hay empresarios muy responsables en donde están conscientes en el trato con sus empleados, en el trato de sus políticas internas, externas, con proveedores, muchas cosas. Pero también es una realidad que en México vivimos un panorama laboral un poco caído. Existen otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso yo digo, no generalizo, porque sé que hay empresas muy buenas también, pero también hay empresas que no están haciendo prácticas correctas. Entonces, es para ambas. Y ahora, José María, mira, son 5:16. Te quiero robar 3 minutos más para que toquemos un último aspecto y después nos vamos a ir con las preguntas y las respuestas, ¿va? Venga. Quiero que nos platiques, que le platiques al público la parte de los inspectores y su entrenamiento. ¿Cómo va a estar? ¿Van a estar bien capacitados? ¿Van a estar recibiendo entrenamiento? ¿Cómo va a estar todo esto? Claro, y mira, yo en la época en la que me inicié en el terreno laboral, parte de mis labores fundamentales era atender las inspecciones para el patrón en el que yo trabajaba, ¿sí? Cualquiera que esté fuera de la Secretaría del Trabajo. Y inclusive me involucré mucho con ellos para conocer cuáles eran los criterios, cómo lo pensaban y conocí gente extraordinaria. Pero lamentablemente mucho de lo que hacían lo habían aprendido en las horas de vuelo, en el día a día, trabajando con otros inspectores y aprendiendo. Lo cual no quiere decir que hayan sido malos, quiere decir que el aprendizaje ha sido muy irregular. Hoy día tienes, por un lado, un protocolo didáctico completamente diferente, con refuerzos tecnológicos y obviamente requiriéndole al perfil del inspector herramientas de análisis de datos de una forma totalmente diferente, ¿sí? De tal manera que el inspector llega con una esquemática profesional, conociendo sus leyes de la entidad sobre la cual va a representar, qué es lo que debe de buscar, pero conoce cómo analizar los datos, no nada más de una manera empírica porque vi cómo lo fildeaban, sino sabiendo qué es lo que debe de buscar y cómo lo debe de encontrar documentado y posibles opciones para justificar si se cumple o no se cumple. A partir de ahí, ¿sí?
ya se llega a un estándar completamente diferente. Pero también aquí hay un elemento adicional. Como parte del criterio general de este grupo de inspectores es guiar y explicar, ¿sí? Dan la guía de cómo deberías de tenerlo, qué es lo que deberías haber hecho, ¿sí? Para que tengas la oportunidad, en algunos casos, donde no viene un elemento de dolo y de consistencia en falsear los datos, sino que puede detectar el mismo inspector que realmente no sabes, ¿sí? ¿Cómo lo documentas? Que hay evidencia de que sí lo haces, pero no como debería de estar documentado, y le explican a las personas cómo hacerlo mejor. Lo cual quiere decir que el espíritu de la inspección no es como pudiera percibirse las ganas de llegar a garrote vil a partirle la trompa a quien puedan. Es ser consciente de que es un cambio significativo en la cultura laboral de este país y que el llevarnos del punto A en donde nos encontramos al punto R, que es en donde queremos cumplir la responsabilidad, hay muchos pasos y que no todos los empresarios están preparados. Tú hace un momento mencionabas que las grandes empresas, no, también ellos están cometiendo graves errores, Sí, seguro. cambio significativo y no lo han dimensionado. No conocen al detalle de todas las consecuencias que estos cumplimientos o incumplimientos pueden tener, pero tampoco saben en dónde buscarlo. Por lo tanto, la labor de la Secretaría del Trabajo ha sido bastante buena en materia de didáctica, compartir información e ilustrar a todos. Y una mención rápida, no es nada más la labor del inspector el encontrar los errores. Hoy día, dentro de las funciones del trabajador, existe la facultad de denuncia ante las 3 autoridades que referimos y se da una reacción realmente rápida si hay algún incumplimiento o una inconsistencia detectada que corrobore esta denuncia y en ipso facto reaccionan. Por lo tanto, el trabajador se vuelve un factor de mejora de las condiciones de trabajo y asiste al empresario a hacerlo de manera diferente. Por lo tanto, hay que acercarnos a nuestros trabajadores, ilustrarlos, enseñarlos y abrirles las puertas para escuchar lo que tienen que decir para mejorar nuestras condiciones laborales. Totalmente. Bueno, pues José María, te agradezco muchísimo, de verdad, el conocimiento que nos compartes, todos los webinars, el expertise, las experiencias que nos cuentas. Te agradezco muchísimo. Claro, platicar contigo siempre me da mucho placer. Qué bueno. Oye, pues vámonos a ir con las preguntas. Tenemos unos 10 minutos. Vale. Entonces, mira, te voy a mandar te voy a leer una que Dulce Rodríguez nos manda. Bueno, primero ella agradece nuevamente el espacio, que es tan enriquecedor por el conocimiento que nos compartes. Y su pregunta es, ¿qué papel juegan aquellas personas registradas como personas físicas con actividad empresarial? Ok, aquí es un factor importante considerar que la persona física con actividad empresarial no implica necesariamente que la actividad empresarial tenga trabajadores a su cargo. Puede o no esta actividad empresarial tener empleados. Si no se tienen los empleados, sí, pero se tiene acceso a público, hay una serie de condiciones que deben de cumplirse. Pero la figura jurídica del persona física es más un elemento fiscal. Puede ser una persona física con actividad empresarial que tiene varios empleados o puede no tener ninguno y ser un autoempleado. Por lo tanto, lo primero que hay que distinguir es si tiene o no empleados, ¿sí? Y si tiene empleados, cuáles son las condiciones, normas y regulaciones que debe de cumplir como empleador. No importa si es persona moral, persona física con actividad empresarial, una empresa cooperativa, una asociación civil, no importa. ¿Sí? Si tiene empleados, debe de entender cuáles son las leyes, cuáles son los principios laborales que se deben de cumplir y asegurarse que los cumple. Por lo tanto, es bien importante que si tiene empleados, se cumpla necesariamente con con las leyes correspondientes. Lo más recomendable es hacer una pequeña auditoría o tener una charla con un asesor que le dé una pequeña guía de qué es lo que debe de hacer, cuáles son sus condiciones, para tener certeza de qué es lo que debe de hacer, para evitar un error o una lamentable situación en la que le planteen una infracción o una multa
simplemente por ignorancia, ya que la ignorancia de las leyes no nos exime de nuestro cumplimiento. Totalmente. Perfecto, gracias. Vámonos con otra. Nos preguntan, ¿en dónde puedo consultar los elementos que debe contener un contrato individual de trabajo y estar apegado a la ley actual? Ok. Nuestra Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los elementos básicos que debe de tener, pero básicamente lo que debe de establecer, abriendo un esquema nuevo que tenemos que inclusive permite horarios flexibles, ¿sí? Para la prestación del servicio subordinado, ¿sí? En la Ley Federal del Trabajo vienen los elementos que debe de contener cualquier contrato individual de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los principios que se deben de cumplir en la normatividad? Jornada, pago, definición del puesto, descriptiva de las actividades, el horario y la jornada, las obligaciones del puesto que debe de cumplirse, horarios de pago y obviamente los aspectos relacionados a la capacitación y por último algunos puntos muy específicos como son el que hoy día se vuelve una obligación el hablar de nombrar los beneficiarios. Ahí, además de la recomendación que nosotros en el despacho hacemos, es el agregar cuáles son sus derechos que posee el trabajador en lo individual, como es el no acoso, el conocimiento de nuestros principios de código de conducta, el de igualdad, hombres y igualdad de género, en fin, todos estos elementos, la recomendación es que se contengan ahí mismo, inclusive, aparte de otras herramientas que hay, como en los reglamentos interiores de trabajo, las comisiones mixtas, pero en este principal elemento es fácil. Hay muchos lugares en donde se pueden encontrar formatos sencillos para poderlo hacer y nosotros se los ofrecemos a nuestros clientes sin ningún costo, simplemente como una asesoría, como es lo que hacemos aquí. Lo hacemos gratuito, obviamente para brindarle a nuestros empresarios mexicanos alternativa y conocimiento que necesitan tener en el radar para evitar y para poder crecer y salir de esta situación tan delicada que hoy día transitamos. Solo déjame agregar en esta parte de las fuentes formales que estoy segura que el día de mañana José María Velar en la página oficial, en su blog, va a publicar un pequeño artículo en donde va a poner estas fuentes oficiales para que todo aquel que la quiera consultar pueda ir directamente sin tener que estarla buscando o caer en alguna fuente que no sea la correcta. Sí, ¿vale? Claro. Perfecto. Vámonos con otra. Nos la manda Verónica Armengol y ella dice, ¿qué tan cierto es que ahora con las nuevas reformas en materia internacional nos van a poder inspeccionar personal de Estados Unidos y Canadá? No en nuestras instalaciones, no funciona así. Es el organismo de verificación del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Va a hacer un consenso y una serie de informativas dentro de, para poder detectar si hay algún grupo, alguna instalación que haya tenido un incumplimiento, pero no se nos van a presentar inspectores de Estados Unidos, de OSHA o de Canadá para ver si cumplimos con las normas. Normalmente el órgano correspondiente a poder hacer cualquier clase de validación legal para nosotros en cualquier industria es la Secretaría del Trabajo, no organismos internacionales. De los resultados, habrá algunos cuestionamientos a nivel del foro del Tratado de Libre Comercio, en donde se conversarán si hay incumplimientos en alguna materia, si hay, en el agro hay trabajo infantil y una serie de aspectos que le pueden preocupar a los diferentes países involucrados en el Tratado de Libre Comercio. Pero no nos van a llegar inspectores extranjeros a nuestra puerta, no por lo pronto. Vale. Vámonos con otra que nos manda Sara Sánchez y ella pregunta, ¿hasta cuándo tenemos las empresas para capturar nuestra información en la plataforma tecnológica de la Secretaría de Trabajo? Todavía no han abierto el portal, está todavía desarrollado en ello. Han hecho un trabajo, como te mencionaba yo, extraordinario, pero obviamente el universo del cambio ha sido significativamente fuerte. Todavía se encuentran enfocados en sus tareas de llevar a cabo toda la normalización de los contratos colectivos y la entrada en vigor de la nueva forma de impartición de justicia que requiere de tener elementos estructurales con cambios significativamente fuertes, que está jalando muchísimos de los recursos. No podría darte yo una fecha estimada,
pero calculamos que probablemente para finales del año, principios del siguiente, estén ya arrancando estas actividades. Esperemos que así sea porque es una gran oportunidad para el empresario. El consejo, ¿por qué esperar? Hay que arreglar nuestra casa, limpiar lo que tengamos que limpiar, asesorarnos correctamente para poder tomar las acciones que se requieran y avanzar de ahí en adelante. Hoy día es bien importante para gozar de la confianza y el compromiso de nuestros trabajadores que se den cuenta y que sepan que nos importan como empresarios. ¿Sí? Que estamos en el mismo barco y que así como ellos hacen un esfuerzo, un sacrificio y se ponen en riesgo para prestar sus servicios, nosotros nos comprometemos con ellos en arreglar las cosas que debemos arreglar y que los escuchamos. Eso es súper importante. Claro. Nos vamos a ir con 2 preguntas, ¿de acuerdo? Para finalizar. Sí. Aquí nos mandan un caso y dice, ¿qué pasa si yo solo tengo dado de alta, supongo que a los empleados, con el salario mínimo y el resto lo pago en efectivo? Pues ahí hay una violación. En realidad esto no debiera de estar sucediendo. Sí, Okay. tiene 2 consecuencias importantes. Estamos evadiendo al Seguro Social porque de todas maneras es salario, pero lo estamos disfrazando no sé cómo, ¿sí? Y debiéramos de estar pagándolo completo. Completo quiere decir, yo declaro cuánto pago, le descuento la cuota correspondiente del Seguro Social y el total del impuesto que corresponde por ese ingreso al trabajador y se le entero al fisco una vez que hago la retención. Si lo estoy evadiendo parte de esto, estoy entrando en una circunstancia que ante los ojos de la ley, sí, tal vez el Seguro Social te levante una multa que pueden llegar a capitales constitutivos y pueden ser cantidades realmente fuertes, como de $1,000,000 por trabajador, pueden llegar a estas multas, pero en el SAT existe un elemento todavía más grave, es evasión fiscal. Y eso está criminalizado y puede costarle al representante legal y al empresario penas corporales. Ok. La Vámonos. Este es un asunto delicado. Delicado. Y es parte de lo que mencionaba yo en un modelo, hace un momento en los modelos que se generaron con mucha frecuencia con los outsourcings, es precisamente lo que estaban buscando que no pasara y que va a seguir siendo una conducta perseguida por la autoridad. Vámonos con la última porque ya se agota el tiempo. Solamente aquí, Sabas Nieto nos manda dónde puede encontrar las guías que publicó la Secretaría de Trabajo. Como les mencioné, mañana Abelari Castillo en su página oficial, en la parte del blog, va a publicar un artículo en donde van a poder encontrar las guías de la Secretaría de Trabajo, los links en específico, ¿vale? Y la última pregunta que vamos a contestar es de Dante Suárez. Él te pregunta, José María, ¿la autodeterminación para cada empresa será por razón social, registro patronal, otras? ¿Y qué va a pasar con las filiales? Perdón. Un saludo para Dante, con mucho gusto. Mira, las normas, a diferencia de la Ley Federal del Trabajo, algunas de ellas, como la norma 35, están focalizadas al cumplimiento de la normatividad por centro de trabajo, no por entidad, por persona moral. ¿Sí? Por lo tanto, en relación a esta en particular, el cuidado y la documentación para el cumplimiento debe de ser por centro de trabajo, pero la autodeterminación es por persona moral. Quiere decir que por cada persona moral, empresa o persona física con actividad empresarial que esté registrado, cada uno que tenga trabajadores debe de hacer su propia autodeterminación. ¿Me expliqué? Espero que así sea. Si tiene alguna duda, Dante, con mucho gusto, ahí en la página de información de nuestro dirección de correo, que supongo que vas a poner en un momento, pueden hacer la pregunta y con mucho gusto lo contestamos. Perfecto, pues con eso terminamos el webinar. Adri, si nos haces favor de poner el contacto de Abelari Castillo, si tienen más preguntas, dudas, consultas que quieran hacer con José María u otro experto de la misma consultora, no duden en comunicarse con ellos. Tienen las redes sociales, Facebook, Twitter, ahí están todas las cuentas y esperamos que el día de hoy hayan tenido mucho conocimiento que les sea de utilidad para las prácticas en sus empresas o como empleados. Entonces, les agradezco muchísimo. José María, nuevamente, muchas gracias por compartir siempre el foro conmigo y espero tengan una muy bonita tarde todos. Al contrario, es un gusto, Rebeca, y gracias al auditorio por conectarse. Espero que sea útil. Gracias, hasta luego.